Villanueva Ramírez. Ulibarri. ¿Se quedaron? Aquí, conceptos, objetivo particular de la unidad. El alumno determinará las partes que integran los sistemas de alcantarillado y los requisitos que deben cumplir. Bien, Ahora, continúa, por favor. temas. Definición de un sistema de alcantarillado, tipos de sistemas de alcantarillado, separado, aguas negras pluviales y combinado. Elementos que integran un sistema de alcantarillado, requisitos que debe de cumplir un sistema de alcantarillado, configuración de la red de alcantarillado, tipos de tuberías empleadas y pruebas a que deben someterse. Gracias. Bien, entonces dice que el alumno determinará las partes que integran los sistemas de alcantarillado y requisitos que deben cumplir. Entonces, las partes que integran los sistemas de alcantarillado básicamente son tuberías y pozos de visita. Las tuberías son de diferentes diámetros y los pozos, hay pozos comunes, pozos especiales, pozos caja. Y los requisitos que deben cumplir, ahorita los veríamos. Entonces, definición de un sistema de alcantarillado. Pues es el conjunto de tuberías y pozos de visita que tienen como fin el dar una disposición sanitaria a las aguas residuales y a las aguas pluviales. Básicamente sería una definición, aunque en el libro 5, datos básicos, que déjenme ver, yo creo que, permítanme un momento. No, acá está. Aquí está el libro 5, sí lo están viendo. A ver, Sí, sí, viendo. Voy aquí a poner, permítanme un segundo, aquí. Ahí está. Aquí está. Ustedes lo van a bajar con agua. Comisión Nacional del Agua, Manual de Agua Potable, Alcantarilla de Saneamiento, datos básicos. Este es de 2007 y lo bajan de ahí. Bien, entonces ahora tipos de sistemas de alcantarillado son separados. En separado tenemos dos, agua residual y el otro es pluvial. Y el combinado pues es la suma de ambos gastos. Les decía yo que en la República Mexicana más del 90% de los alcantarillados son combinados, porque pues antes no se tenía el conocimiento ni el dinero, y a la actualidad, pues, para poner sistemas separados en el Distrito Federal, sería un mundo de dinero que pues no lo van a hacer. El sistema de alcantarillado en la Ciudad de México sigue siendo combinado, y lo único que se hizo fue construir el drenaje profundo para que en época de lluvia, pues ahí se mande todo y evitar una inundación en la Ciudad de México de 2 o 3 metros de tirante, ¿verdad? Entonces, para eso sirve. Ahora, elementos que integran un sistema de alcantarillado, ya les dije, tubos y pozos de visita, básicamente. Si en algún lugar necesitamos bombear, pues hay que hacer una planta de bombeo que debería tener un cárcamo, columna de succión, motores eléctricos, tableros de controles, caseta y una subestación eléctrica. Pero eso lo vamos a evitar al máximo, porque en agua residual el meter un bombeo implica un costo muy elevado y además de por vida. Entonces, básicamente los elementos que integran un sistema de alcantarillado son tuberías y pozos. Ahora, bueno, de una vez, ya les había dicho que las tuberías son de diferentes diámetros, y en el caso de agua residual, la tubería de menor diámetro es de 20 centímetros y se llama atarjea. Y de ahí para arriba, 25, 30, 38, hasta 244 o 253, ya son tubos que se van a llamar subcolectores, colectores, interceptores. Y el tubo que lleva las aguas del último punto de la localidad a la planta de tratamiento se llama interceptor, se llama emisor, y la planta de tratamiento de agua residual, previo a verterla a cualquier corriente natural o a cielo abierto, o a ser reutilizada para la agricultura, la ganadería, etcétera.
Bien, entonces ahí están los elementos que integran el sistema de alcantarillado, requisitos que debe cumplir un sistema de alcantarillado, pues debe desalojar de manera eficiente y segura las aguas que se le encomienden, ¿verdad? Es el requisito que debe cumplir. Ahora, para que pueda desalojar de manera segura las aguas, pues en los pozos de visita, lo que se hace es darle esa eficiencia. El pozo de visita nos sirve para que, en el caso del agua residual, por ahí se eliminen gases y vapores. Si nada más vertiéramos las aguas residuales y la orina y la excreta del humano, pues, ¿qué se generaría en las tuberías? Pues gas metano, que es la descomposición de la materia orgánica, de la excreta. Y el metano, pues, es flamable, y si se acumulara demasiado, pues a lo mejor hasta podría haber una explosión. Entonces, para evitar ese tipo de situación, pues para eso son los pozos de visita, para que se ventile. Pero como sabemos que no nada más se arroja los desechos orgánicos del humano, sino se arrojan restos de medicinas, venenos para ratas que se utilizan o cucarachas que sobran, hay veces que se tapa la tubería y lo que le ponen son líquidos como el de stop, que es un ácido que sirve para disolver si hay estopa o trapos o toallas sanitarias o lo que le echen a los WC, a los inodoros y a las coladeras, pues hay que disolverlo o meterle pues una guía para sacar lo que atore ahí en las tuberías, si son albañales, pero si son cañerías, si son la bajada del lavabo, del lavadero, del WC, pues le ponen un líquido para que se disuelva lo que está ahí, o medio se disuelva para que después pueda ser arrastrado por un chorro de agua. Entonces, hay veces que avientan ácidos, gasolinas, petróleo, etcétera. Entonces, toda esa combinación sí puede generar un gas altamente tóxico, venenoso, corrosivo, explosivo. Entonces, para eso me sirven las coladeras, los pozos de visita y las coladeras, para que por ahí se desalojen esos gases, humos, vapores y demás. También me sirve los pozos para desasolvar periódicamente, cada año antes del periodo de lluvia. Lo ideal es desasolvar las tuberías para que en el periodo de lluvia estén limpios y no ocurran inundaciones, porque se atore ahí las bolsas o todo lo que lleva el drenaje. También me sirve para ver cómo opera el sistema, ver qué tirante hay. Y si ya está lleno, pues una de dos, o ya se saturó el sistema y ya pues hay que proyectar un tubo paralelo, o está asolvado y hay que mandar a los malacates para que se encarguen de desasolvar, o ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del camión, el que sirve para desasolvar, ahorita me acuerdo. Bien, entonces, los pozos de visita me sirven para ventilar, para hacer el mantenimiento y operación, el desasolve, para ver cómo está operando, si está sobrado el sistema, si está a la mitad o si ya está saturado. También, cuando ustedes destapan una coladera, en el fondo ustedes van a ver unas medias cañas, como un arroyo que pasa ahí, un río. Entonces el tubo se corta, bueno, no el tubo, sino que en el pozo se hace una media caña simulando el diámetro del tubo, la mitad del diámetro del tubo, la mitad inferior, y ahí se ve si el tubo pasa recto, si da vuelta hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, si son 4 tubos, cómo se conectan, y de esa manera voy viendo cómo está integrada la red. Bien, ahora dice configuración de la red. Estaba yo en que básicamente son pozos. Los pozos, hay pozos comunes, pozos especiales y pozos caja que van
de acuerdo a los diámetros de las tuberías, para pozos, para diámetros pequeños, pozos comunes, para diámetros intermedios, pozos especiales, y luego ya tenemos pozos cajas, en otros casos más. Bien, las tuberías, les decía yo que hay diferentes diámetros. En el archivo que les mandé de Excel, en las tablas de datos, ahí viene al final, en el extremo derecho inferior o hasta abajo, viene una tabla que dice, bueno, que ustedes ya la usaron en agua potable, que dice anchos y profundidades de zanja para diferentes diámetros de tubería, y el diámetro menor para alcantarillado de agua residual es 20 y se llama tarjea, y de ahí para arriba ya son diámetros mayores y van tomando diferentes nombres de acuerdo al diseño que el ingeniero proyectista dé, que pueden ser subcolectores, colectores, interceptores, y el tubo que va de la planta, bueno, del último pozo de la localidad a la planta de tratamiento se llama interceptor. Digo emisor, se me olvida. Bien. Entonces, ustedes en un plano van a poner los pozos, van a ubicar los pozos en todos los cruceros y en todos los cambios de dirección. En una calle que tenga un PI derecha o izquierda, horizontal o sea vertical muy fuerte, pues vamos a poner un pozo de visita porque los tubos no los podemos doblar. Entonces, en todos los PIs, en un tramo de calle, si esa calle cambia de dirección horizontal o verticalmente, vamos a poner un pozo. Y en todos los cruceros donde se corten dos o más calles. Y nosotros vamos a hacer la configuración de la red poniendo los pozos. Al inicio de escurrimientos se va a poner una simbología que me indica cabeza de atarjea o inicio de escurrimiento. Vamos a poner una simbología para las atarjeas, ciertos metros, y después ya vamos a poner otra simbología donde ya se inicia un subcolector, y después de ciertos tramos, y se une otro subcolector a esto, ya sería la unión de dos subcolectores, a lo mejor me da un colector, la unión de dos o más colectores me da un interceptor, y así se iría haciendo la ramificación de las tuberías. Ahora bien, las atarjeas, lo vamos a ver más adelante, se pueden trazar en peine, en doble peine o en bayoneta, si es que la topografía y la traza lo permite. Si no, pues como la traza y la topografía lo permitan, no necesariamente va a llevar esa traza. Tipos de tuberías empleadas y pruebas a que deben someterse. Los tipos de tuberías, pues son tuberías que se fabrican de concreto simple, concreto armado, poliuretano de alta densidad, podrían ser de acero, si fuera el caso, un caso muy especial, de fibrocemento. Esas son las tuberías. Y las pruebas básicamente son dos, una de hermeticidad para impedir que agua de otras instalaciones entre, o líquidos freáticos entren a las tuberías, o que se fugue la tubería, el fluido, el agua residual que va dentro del tubo. Entonces, para eso son las pruebas de hermeticidad, para que no entren líquidos, pero tampoco que salga, que sea impermeable. Y las de compresión, para garantizar que los tubos no se van a fracturar o a romper por efecto de el tráfico de vehículos pesados en la superficie. De todos modos, las tuberías se instalan a una profundidad tal que las capas compactadas arriba del lomo del tubo sean las que absorban los esfuerzos de compresión debido al tráfico pesado. Pero de todos modos, básicamente son dos las pruebas, compresión y hermeticidad. Bien, preguntas. Aquí habla de la estrategia didáctica, dice... No, profe. Búsqueda de información por parte de los alumnos para identificar... Profesor, una pregunta. Sí. Sí. ¿Hay alguna norma para esas pruebas? Sí, todo está normado, todo tiene normas y todo está Conagua. Los manuales y las normas los bajan ustedes de Conagua. Sí, todo tiene norma.
Bien, entonces dice, búsqueda de información por parte de los alumnos para la identificación de los tipos de sistemas de alcantarillado. Bien, ya les dije que van a hacer ustedes una investigación en la localidad, obtener todos los proyectos, tanto de alcantarillado como de agua, como de las redes de energía eléctrica, de gas, de fibra óptica, de telefonía, son importantes, nos dan dos informaciones. Una, de las excavaciones, volúmenes, tipos de suelo para efecto de los presupuestos, profundidades y demás, y la otra es para cuando se construya la red, no ir rompiendo tuberías de otros sistemas y estar sujetos a demandas, a pagar indemnizaciones y en un momento dado, generar accidentes que pueden ser desde leves hasta graves. Entonces, por eso es importante tener toda la información. Bien, de proyectos actuales, anteriores, todo lo que podamos tener es importante, los habitantes, etcétera. Dice, sus elementos que lo integran y su configuración. Elaboración de memoria descriptiva y de cálculo, tareas y trabajos extraclase por parte del alumno con guía y asesoría del profesor. Entonces, vamos, como ahorita, pues yo les voy mostrando el programa, les muestro los manuales, las normas y los procedimientos para ir armando el proyecto. De esta manera vamos a trabajar. Después dice procedimiento de evaluación. Ahorita vamos a empezar de una vez con la práctica y ya vamos a empezar con el libro 5, datos básicas y las normas que comentaba el compañero. Dice procedimiento de evaluación, la unidad 1, 2 y 3 corresponden a la primera evaluación parcial tomando en cuenta lo siguiente: elaboración de memoria descriptiva y cálculo, requisitos que debe cumplir un sistema de alcantarillado, tareas y trabajos extraclase con un valor de 60 y 40% mediante un examen escrito basado en preguntas seleccionadas de un banco de reactivos. Como les digo, son proyectos y en las asignaturas de proyecto generalmente no da tiempo de terminar, entonces ese tiempo que se utiliza para un examen, mejor lo utilizamos para avanzar, y la evaluación pues va a ser continua. Ahorita vamos a empezar, si no la empezamos, cuando más la vamos a dejar planteada, la siguiente práctica, que es la del estudio de proyección de población, para que así clase con clase vayamos avanzando y evaluando. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Aquí está la unidad 2, estudios específicos para sistemas de alcantarillado específicos. Hay dos tipos de estudios, los preliminares o previos y los específicos. Los preliminares son los que se hacen cuando nos contratan para un proyecto, pues se hace una visita a la localidad, se llama visitas y recorridos por la localidad, y ahí es donde pues vemos qué tipos de pavimentos hay, si es concreto, si es asfalto, si es adoquín, empedrado, si no hay pavimento, las pendientes, es importante saber de las pendientes de terreno, si hay banquetas o no, preguntar de los habitantes, o sea, los censos, obtener los censos de población, y también buscar todos los proyectos de todas las obras de infraestructura que existan, levantamientos topográficos, todo lo que podamos ahorrarnos en estudios de proyectos que ya se hayan hecho, pues hay que conseguirlos en la localidad o ya les había dicho, en Semarnat, para ahorrarnos trabajo de campo y poder hacer planteamientos previos. Entonces, aquí habla de, bueno, estaba con estudios preliminares, visitas y recorridos por la localidad, obtención de información en las diferentes oficinas locales, municipales o estatales. ¿Qué más? Si ya tenemos definida la zona de disposición, o bien mediante la carta topográfica buscar la zona donde vamos a plantear o a proponer la zona
la planta de tratamiento, perdón, no zona de disposición, sino la planta de tratamiento, y en esa visita, pues ir a esa zona. Como todo tiene dueño, pues hay que ver quién es el dueño, si es el pueblo, la colonia, si es ejido, si es cultivos, ejido, no recuerdo cuál es el otro nombre, o si es propiedad privada, para ver si se va a hacer una compra, una expropiación o un convenio para poder construir la planta de tratamiento, asimismo como el trazo del emisor, ver si pasa por... La idea es que todo lo que nosotros propongamos como tuberías vaya por calles, por carreteras, por veredas, senderos, por terracerías, ya que por ahí hay un derecho de vía y por ahí podemos meter la tubería, pero si pasa por terrenos que son propiedad, pues ahí habría que ver si los dueños venden o se expropia o se hace un convenio para poder meter las tuberías por esos tramos, siempre y cuando no sean traza urbana, porque por la traza urbana tiene que ser por fuerza, por las calles, por el centro de la calle. Bien, eso es levantamientos previos, pero una vez que ya nos aprobaron y que tenemos que hacer el proyecto, pues entonces ya son específicos, que son los que estamos viendo ahorita, y ya los estudios específicos, pues es el estudio topográfico que dice levantamiento de la localidad de escala 1 a 2000 con curvas de nivel a cada metro. Pueden ser a cada metro o pueden ser a menos, digo a más, a cada 2 o 4 o 5 metros, si es que la topografía es tiene mucha pendiente, a lo mejor a cada metro nos quedan muy juntas las curvas, entonces a lo mejor necesitamos que estén a cada 2 o a cada 4. Al revés, si nuestro terreno es muy plano, a lo mejor si las vamos a poner a cada metro, pues quedan muy abiertas, muy distantes, entonces a lo mejor vamos a necesitar curvas a cada 50 centímetros, a cada 20 centímetros. Entonces aquí se establece un previo, pero hay particularidades. Lo que sí es que los planos deben ser 1 a 2000, y si la localidad es muy grande, lo que vamos a hacer es un mosaico de planos que se van a unir y que nos van a formar toda la traza urbana. Bien, después dice levantamiento de alcantarillado existente e instalaciones subterráneas, o sea, las instalaciones eléctricas, telefonía, fibra óptica, etcétera. Tenemos los proyectos, ya debimos de haber tenido los proyectos en la visita, en los estudios previos. Pero de todos modos, con todo y planos, necesitamos nosotros comprobar, porque bueno, siempre hay cambios. Entonces, una cosa es lo que dicen los planos y otra cosa es lo que realmente está ahí. Pero ya con los planos tenemos idea de dónde ir a buscar, levantar tapas y luego checar profundidades y demás. Trazos. Levantamiento de pavimentas y banquetas existentes. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ranurar, demoler y luego rehabilitar. Entonces todo eso tiene un costo. Estudio de población, porque si es alcantarillado residual, de agua residual, pues los gastos los vamos a determinar en función del número de habitantes que hay al final del periodo de diseño. Otros estudios, pues a lo mejor necesitamos clasificación, bueno, el tipo de terreno, eso sí, ya sea mediante levantamientos, ¿cómo se llama? Excavaciones a cielo abierto, esto es que vamos a marcar un cuadrado de 1 por 2 para que un peón en un lugar donde no tengamos datos de la dureza del suelo, pues se hace una excavación a cielo abierto para saber hasta qué profundidad puede excavar con pala, después con pico y pala, y después con aparatos, con equipo, maquinaria, para determinar qué parte, hasta qué profundidad o qué porcentaje es terreno tipo A, terreno tipo B y terreno tipo C. Aquí alguien quiere entrar, 2 compañeros, no sé desde aquí están. Y la determinación de la intensidad de lluvia. Esto de la intensidad de lluvia, pues tenemos que ir al observatorio astronómico, a la oficina, solicitar de la estación pluviométrica o pluviográfica más cercana datos
estadísticos de precipitación de lluvia por 20 años para que ya con esos registros de precipitación y mediante la aplicación del método de Gumbel podamos determinar y de acuerdo a un periodo de retorno obtener la intensidad de lluvia para que ya con esa intensidad y con la fórmula de gasto podamos determinar pues los gastos que vamos a manejar para el caso de la lluvia, de la lluvia porque no llueve igual en toda la República Mexicana, hay lugares donde llueve poco y hay lugares donde llueve mucho. Entonces, para poder determinar los diámetros necesitamos los registros estadísticos de precipitación. Vamos a proponer un periodo de retorno que anda entre 2 y 3 años, no periodos mayores, porque mientras más amplio es el periodo de retorno, más fuerte es el fenómeno. Y pues no vamos a proyectar para un periodo de retorno de 50 años, porque los diámetros que nos daría serían enormes, no habría dinero para construir eso, la localidad no lo tiene, el municipio no lo tiene, el estado tampoco. ¿De dónde sale el dinero? Pues del préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Pero aunque son, ellos dicen, tasas bajas, cuando se hacen los análisis terminan pagando el doble o más del doble de lo que les prestaron. Entonces, si aún así vamos a sumar el hecho de que el periodo de retorno va a ser de 50 años, pues los montos serían enormes, no se pagarían en toda la vida esos préstamos. Entonces, por eso los periodos de retorno son cortos, son breves. Sí va a haber inundaciones, pero solamente unos minutos, y en cuanto termine la lluvia y empiece a bajar el tirante, porque ya los tubos van desalojando la lluvia. Entonces, por eso es que vemos inundaciones, porque, bueno, una es que la gente tira lo que sea a la calle, y la otra es que pues no es práctico, no es viable hacer proyectos para precipitaciones que se van a presentar en periodos muy amplios de retorno. Bueno, aquí la estrategia es la misma, búsqueda de información, desarrollando ejercicios y con la asesoría del profesor. La evaluación pues es la misma, el mismo procedimiento. Preguntas. La unidad 3. Casas Martínez, ¿puedes leer, por favor? Casas. Sí. ¿En qué nos quedamos, profe? Unidad 3. El alumno calculará los datos básicos del proyecto. Arriba, el nombre de la unidad. Nombre, datos básicos de proyecto de un sistema separado. Aguas negras, pluviales y combinado. Objetivos particulares de la unidad. El alumno calculará los datos básicos de proyecto para el sistema de alcantarillado separado. Aguas negras, pluviales y combinado. Continúa, por favor. Número de tema 3.1. Periodo económico de proyecto. 3.2. Población actual y de proyecto. 3.3. Dotación y aportación. 3.4. Obtención de gastos de aguas negras. 3.5. Plano topográfico escala 1 a 2000 de la localidad con curvas de nivel a cada metro. 3.6. Intensidad de lluvia. Método Gumbel. 3.7. Periodo de retorno. 3.8. Coeficiente de escurrimiento. Sí, adelante. 3.9. Determinación del área de influencia. 3.10. Obtención de los gastos pluviales por los métodos racional americano, Berkeley, Ziegler y gráfico alemán. 3.11. Gastos totales, aguas negras y pluviales. Bien, gracias. Bien, entonces, como ven, aquí ya son los datos básicos para proyectos de sistemas separados. Y dentro de los datos básicos,
viene el periodo económico de proyecto y población actual de proyecto. Entonces, ahora nos vamos a ir al libro 5, datos básicos. Y aquí en el libro 5 vamos a empezar a ver. Bueno, sí. Voy avanzando. Espero que camine esto, ya se trabó. Ahí va caminando poco a poco. Sigue avanzando esto. Aquí está lo que quiero que veamos. Un momentito esto. Un momentito. Ya se había pasado. Bien. Aquí está. Empezamos por el glosario, que son algunas palabras que define, es un diccionario de los términos que se utilizan aquí en el libro 5, datos básicos. Después viene la introducción, y en los generales viene la población de proyecto, que es uno de los datos básicos de los que estamos hablando, y el periodo de diseño, vida útil, proyectos de agua potable, consumo doméstico, que es residencial, medio y popular, no doméstico, que es servicios públicos, comercial e industrial, demanda, que es lo que se le va a sacar a la fuente, la demanda actual, las pérdidas físicas y la predicción de la demanda, eso es lo que se le quita a la fuente. Dotación, coeficientes de variación, diario y horario, que ya los que ya llevaron agua ya los conocen, gastos de diseño, gasto medio diario y gasto máximo diario y horario, que son para proyectos de agua potable, velocidades máxima y mínima, cálculo de pérdidas de energía, esas son las pérdidas por fricción con la fórmula HF igual a KLQ cuadrada. Después dice pérdidas de carga por fricción, es la fórmula, ecuación de Darcy-Weisbach. Tenemos a que cambie esto, no cambia. Bueno, ya cambió. Después dice ecuación modificada de Colebrook-White, variación de coeficiente de fricción con edad de la tubería. Ustedes ya conocen que las tuberías tienen un coeficiente de fricción que varía de acuerdo al material. Las más rugosas, como es concretos, tienen un coeficiente de fricción más grande. Las más lisas, que son los poliuretano de alta densidad y el poliacetato de alta densidad, policloruro de vinilo y poliacetato de alta densidad son los más lisos, pero aún así con el tiempo y con el trabajo, los coeficientes de fricción van reduciéndose. Bueno, después viene coeficiente de regulación, que es para la determinación del tanque, de la obra de regulación, zanjas para instalación de tuberías, ancho y profundidad de zanja, plantilla o cama, proyectos de alcantarillado sanitario, aportación de aguas residuales, que es lo que desechamos una vez que nos llega la dotación y hacemos uso de esa dotación, pues lo que tiramos se llama aportación, son las aguas residuales. Gastos de diseño para agua residual es el medio, el mínimo, máximo instantáneo y máximo extraordinario. Variables hidráulicas permisibles, no cambia esto, ahí está. Velocidades, pendientes, diámetros, pérdidas de carga por fricción, zanja para instalación de tuberías, anchos de zanjas, profundidad de zanjas, plantillas. Segunda parte, dice guías y ayudas de diseño y procedimientos, datos necesarios, procedimientos, periodo de diseño, vida útil, población actual, población de proyecto, proyecto de agua potable, consumo, demanda actual, predicción de la demanda, dotación, todo eso es agua potable. Un momentito. Y después dice gastos de diseño, variables complementarias,
proyecto de alcantarillado sanitario, aportación de aguas residuales, gastos de diseño, variables complementarias. Ejemplo de aplicación, dice determinación de parámetros para diseñar, para realizar estudios de agua potable y alcantarillado. Ejemplo, solución del ejemplo, cálculo de coeficiente de regulación y referencia. Bien, entonces, aquí nos habla de periodo económico de proyecto y población actual y de proyecto. Entonces, periodo económico de proyecto, vamos a ver aquí atrás. Aquí dice periodo de diseño y vida útil, que tiene que ver con el periodo económico del proyecto. Vamos a ver más atrás. Bien, aquí habla otra vez, periodo de diseño y vida útil, dice páginas 6 y 7, eso es para ver esta parte del programa. Un momento a que se configure esto. Dice páginas 6 y 7, creo que ya me pasé. No, aquí está, no, ya me pasé. Un momentito. Bueno, aquí ya aparecen tablas, por ejemplo, esto que dice residencial, media y popular. Todas estas tablas son las que ya les pasé en el archivo de Excel, para que no las estén copiando, pues ya las tienen en el archivo para que cuando se vayan a utilizar, pues se liguen y de esa manera ahorremos tiempo. Y en un momentito estoy buscando, es que decía páginas 6 y 7. No. Este es el glosario. Este es el glosario. Momento. Un momentito. Bueno, aquí lo voy a poner. Sigo buscando, ¿eh? Profe, disculpe, ¿ese archivo nos los va a mandar? No, ustedes lo van a bajar de Conagua. Son los manuales. Este es el libro 5, datos básicos. Son 56 libros. Esos los bajan ustedes de Conagua. Los manuales y las normas. Una pregunta, ¿esos 56 libros son como los 56, son los mismos libros del agua y al alcantarillado o cambian? Exacto. Todos son los 56, ahí es 56 libros traen para obras de riego, bombeos, todo lo de Conagua están en esos 56 manuales. Ah, ok, entonces si tenemos los 56 libros, ya nomás buscamos ¿verdad? Exactamente, sí. Va. Aquí está lo que les estoy comentando de vida útil. A ver. Esto que está aquí que dice periodo económico de proyecto tiene que ver con esta parte que dice vida útil. Dice, es el tiempo que se espera que la obra sirva a los propósitos de diseño, sin tener gastos de operación y mantenimiento elevados que hagan antieconómico su uso o que requiera ser eliminada por insuficiente. Entonces, eso es vida útil y que tiene que ver con periodo económico de diseño o lo que dice aquí, permítanme un momento, es que esto estorba. Un momentito. Aquí ya la regué en algo. Un momento. Es que aquí se me baja una persiana que, ¿cómo da lata? A ver, aquí, bueno, la voy a poner acá abajo. Aquí el concepto dice periodo económico de proyecto.
Y aquí dice, es el tiempo que se espera que la obra sirva a los propósitos de diseño sin tener gastos de operación y mantenimiento elevados, que hagan antieconómico el uso o su uso o que requiera ser eliminada por insuficiente. Entonces, hagan de cuenta que ustedes compran un carro nuevecito, mientras lo que ustedes le meten al carro sea menor que lo que les da a ganar, en el caso de un taxi, en el caso de un camión de volteo, una camioneta de transporte, está dentro de su vida útil. Cuando ya empieza a decir, no, pues es que tengo que hacer ajuste, tengo que cambiar suspensión, tengo que cambiar dirección, entonces ya salió de su periodo de diseño o de vida útil. Aquí el periodo económico de proyecto es esto a lo que me estoy refiriendo. Ahora dice, este periodo está determinado por la duración misma de los materiales de los que estén hechos los componentes, por lo que es de esperar que este lapso sea mayor que el periodo de diseño. Aquí está hablando de los materiales. Los tubos deben tener una vida útil mayor que la del periodo de diseño. Vamos a suponer que ustedes hacen un proyecto a 40 años o a 30. Entonces, la vida útil de los materiales tiene que ser mayor a la del periodo de diseño, porque si no, entonces, si ustedes dicen, no, mi periodo de diseño va a ser de 60 años y mis tubos duran 30, pues entonces ya va a la mitad del periodo de diseño van a tener que cambiar los tubos. Entonces, en este caso, el periodo de diseño debe ser mayor al de la vida útil, que se refiere a los materiales. Vida útil se refiere a materiales y periodo de diseño se refiere a, en este caso, al número de habitantes, porque nosotros vamos a proyectar, por ejemplo, a 30 años, pero a un cierto número de habitantes. Si los habitantes, vamos a suponer que van a ser 30 años y 100,000 habitantes. Entonces, si a los 30 años tenemos los 100,000 habitantes, mi periodo de diseño, pues ahí termina, porque se cumplió los 30 años y los 100,000 habitantes. Pero vamos a suponer que ustedes dijeron, mi periodo de diseño va a ser de 30 años, pero antes de los 30 años llegó una armadora y esa armadora trae por consecuencia que va a llegar mucha gente que va a trabajar, mucha gente que va a dar servicios, y entonces los 100,000 habitantes no se cumplieron a los 30, se cumplieron a los 20. Entonces mi periodo de diseño se acortó 10 años. ¿Sí queda claro? Al revés, si por ejemplo ustedes dicen, mi periodo de diseño es de 30 años, porque a los 30 años voy a tener 100,000 habitantes. Pero pasa algo y en lugar de llegar gente, se va la gente, vamos a suponer, llegan los narcos y hacen ahí narcoterrorismo, y ustedes saben que en la República Mexicana creo que hay más de 1,000,000 de viviendas vacías por las cuestiones de la delincuencia, porque la gente ha tenido que salir de esas localidades por temor. Entonces, ustedes tienen un proyecto, tienen un periodo de diseño de 30 años y 100,000 habitantes, pero ocurre algo que en lugar de que crezca la población, pues se mantiene, y esos 100,000 habitantes no llegan a los 30 años, llegan a los 40 años. Entonces, en lugar de que su periodo de diseño sea de 30 años, se alargó 10 años más, porque los 100,000 habitantes se cumplieron después de esos 30 años. Bueno, a ver, vamos a ver acá, para que quede más claro. Bueno, voy a terminar de leer esto. Dice, se deben tomar en cuenta todos los factores, características y posibles riesgos que cada proyecto en particular, para establecer adecuadamente el periodo de vida útil en cada una de las partes del sistema de agua potable, de alcantarillado y saneamiento. Bien, permítanme un segundo aquí. Aquí debe estar el otro concepto. Aquí está el periodo de diseño, precisamente. Dice, es el intervalo de tiempo durante el cual se estima que la obra por construir llega a su nivel de saturación. Esto es al número de habitantes que se proyectaron. Este periodo debe ser menor al de la vida útil. La vida útil es de los materiales. Periodo de diseño es
los gastos que se van a manejar. Y los gastos están en función del número de habitantes. Y el número de habitantes ustedes lo van a pronosticar, por eso se hace un estudio de población, donde dicen, ahorita tenemos tantos habitantes, mi proyecto es a 20 años, y en 20 años, ¿cuántos habitantes va a haber? Pues hago mi estudio de proyección de población, y por el método o los métodos que lo haya hecho, determino la población de proyecto, y al tener la población, determino los gastos. Entonces digo, voy a hacer un proyecto a 20 años para estos gastos, pero antes tuve que determinar la población, y la población es por métodos de proyección de población, que son métodos matemáticos, ¿no? O sea, son fórmulas. Pero la vida útil es de los materiales, entonces hay materiales que deben tener una vida útil mayor a la del periodo de diseño. ¿Qué materiales? Los que representen molestias para la localidad, por ejemplo, las tuberías, porque hay que romper, hay que levantar, y eso altera el ritmo de la ciudad. Ya no se puede transitar, la gente no puede entrar, se generan molestias, etcétera. Pero hay materiales que la gente ni se da cuenta, por ejemplo, un motor eléctrico, pues no se da cuenta la gente, porque si hay que bombear, todos las instalaciones que requieran bombeo, siempre los equipos van duplicados. ¿Por qué? Porque si se quema un motor, está el otro. Porque si requiere mantenimiento un motor preventivo, pues está el otro que puede operar. Entonces, en el caso de todo lo que requiera bombeo, siempre va a estar duplicado para que en caso de mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, pues echamos a andar el otro equipo. Entonces, todo lo que sea tableros de control, motores, columnas de succión, cableados, transformadores, la gente ni se da cuenta de que se cambió. Más sin embargo, un tubo que se rompe o hay que cambiar algo, pues ahí sí. ¿Sí queda clara esta parte? Periodo de diseño es el número de años dentro de los cuales el servicio se va a prestar sin ningún problema. Vida útil es la de los materiales. Y la vida útil tiene que ser mayor a la del periodo de diseño en caso de cárcamos, en caso de tubos, en caso de presas para suministro de agua potable a la red de agua potable. Dice, los periodos de diseño están vinculados con los aspectos económicos que están en función del costo del dinero. Esto es, de las tasas de interés real, entendiéndose por tasa de interés real el costo del dinero en el mercado menos la inflación. Mientras más alta es la tasa de interés, es más conveniente diferir las inversiones, lo que implica reducir los periodos de diseño. Cabe señalar que no se debe de atender los aspectos financieros, esto es, los flujos de efectivo del organismo operador que habrá de pagar por las obras y que la selección del periodo de diseño habrá de atender tanto en monto de las inversiones en valor presente como a los flujos de efectivo. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que cuando ustedes van a contratar deuda, si ustedes contratan la deuda completa, estos proyectos no se hacen de un día para otro, llevan tiempo. Entonces, no tiene caso que yo me endrogue por todo el monto si nada más voy a ocupar una parte para la primera etapa, otra parte para la segunda, otra parte para la tercera. Más vale diferir las